De nuevo continuamos con el tema de la oración. Oración es importante. Si se fijan, vamos un poquito atrás los domingos. Hace 2 domingos salió el evangelio de los 10 leprosos y solamente uno vino a dar gracias. Oración de agradecimiento. El domingo pasado encontramos el evangelio de la viuda que constantemente estaba pidiendo justicia. Nos dice que la oración debe de ser perseverante, constante. Y hoy el pasaje del evangelio nos indica qué actitud debemos de tomar en nuestra oración. ¿Cuál es la actitud? Porque hay varios tipos de oración. Si yo me doy cuenta de mi dependencia de Dios, entonces voy a hacer una oración de intercesión. Si yo me doy cuenta de mi pecado, entonces voy a hacer una oración de arrepentimiento. Si yo me doy cuenta de lo grandioso y de lo maravilloso, de las tantas cosas que Dios me ha dado, entonces voy a hacer una oración de gratitud. Es bien importante. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña concretamente este pasaje del evangelio? ¿Cómo debemos de movernos en la oración? Si se fijan, había 2 personajes en la parábola que dijo Jesús. Uno era, ¿quién era? Fariseo, y el otro, publicano, un recaudador de impuestos. El fariseo se consideraba justo y el publicano se consideraba pecador. Pero vamos a ver las oraciones. Fíjense, la oración del fariseo estaba centrada en sí mismo. Yo soy, yo hago, yo digo. Y entonces, ¿en qué debe de estar centrada nuestra oración? ¿En nosotros mismos o en Dios? Eso es la primera cosa que nos hace darnos cuenta. ¿Dónde debe de estar centrada nuestra oración? Debe de ser en Dios, no en mi propia persona. Si se fijan, una vez ya les había hecho esta comparación, la oración del publicano, yo hago, yo digo, yo pago y yo hago todo. Si comparan esa oración con la oración, por ejemplo, de la Virgen María en el Magnificat, la Virgen María siempre está refiriendo, Él ha hecho cosas grandes, Él deshonró a los poderosos, todo se refería a Dios. Y esa es la verdadera oración, cuando está centrada en Dios. Otro movimiento que podemos notar en este pasaje del Evangelio que nos enseña acerca de la oración es, ese publicano no iba más allá, ese fariseo no iba más allá de sus palabras. En la oración debemos ir más allá de las palabras, debemos ir a los sentimientos honestos y sinceros. Hay sentimientos que no se pueden expresar con palabras, por eso debemos ir más allá de las palabras. Cuando estamos con Dios podemos empezar a hablar, pero llega el momento en que nuestras palabras no son suficientes para decirle lo que le queremos decir a Dios. Entonces es cuando empieza a caer el silencio. ¿El silencio para qué? Para que a su vez Dios nos pueda hablar. El fariseo nunca escuchó a Dios. Él simplemente habló y habló y habló de sí mismo. Nosotros debemos de hablar con Dios, pero también debemos de escucharlo. Otra situación que encontramos en este pasaje del Evangelio es el orgullo del fariseo. Un orgullo como si yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Yo ya soy bueno. Yo hago, yo digo, de nuevo, yo pago mi diezmo, yo soy bueno. Y entonces, error grandísimo, como si él no necesitara de la misericordia de Dios.
Sin embargo, la oración del publicano, ¿qué es lo que decía? Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y el fariseo, como si no necesitara la misericordia de Dios. Y por último, este pasaje del Evangelio también nos hace ver cómo nosotros no debemos de buscar nuestra propia justificación, sino debemos de buscar la justificación de Dios. Por eso al final del Evangelio, al final de la parábola, Jesús dice, el publicano se fue justificado, el fariseo no. ¿Por qué? Porque el fariseo estaba buscando su propia justificación. Tanto se justificó a sí mismo que se dio a sí mismo autoridad para juzgar al otro. Como dice, yo no soy como los demás, adúlteros, mentirosos, ni tampoco soy como ese publicano. Te estabas justificando a ti mismo. Dios no te justifica. En cambio, aquel que pedía misericordia, el publicano, estaba buscando la justificación de Dios y la alcanzó. Algo muy importante. En la oración recibimos justificación. ¿Saben en qué radica la justicia de Dios? Afortunadamente la justicia de Dios no es como nuestra justicia. Nuestra justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y ahí estaríamos fritos todos. Imagínense si Dios nos diera lo que merecieran nuestras obras, estaríamos fritos. Entonces la justicia no es darle a cada quien lo que merece. La justicia de Dios es justificar a mí que he fallado, a mí que tengo necesidad, a mí que soy pecador. Eso es lo que nos enseña el publicano. Perdón, Señor, misericordia, porque soy un pecador. Entonces, a final de cuentas, encontramos que el tema de la oración, fíjense cómo lo hemos tocado durante varios domingos, es muy importante. Hermanos, hagamos oración. Es la forma de estar en contacto con Dios. Es la forma de hacer sentir, de hacernos sentir a nosotros mismos y a los demás el amor de Dios. Niños, ¿ustedes hacen oración? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En la noche? ¿En la mañana también? ¿Qué más? ¿A la hora de comer? ¿Y cuando estás saliendo de tu casa? Sí, o sea, es ese contacto con Dios. No son las palabras que se dicen, sino es el comunicarse con Dios. Ojalá que aprendamos que la oración es verdaderamente importante para nuestra vida. Nos ponemos de pie. Creo en un